¿cómo estás? Qué gusto saludarte a través de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. Estamos en Yoga en Podcast. Te saluda Mati Villalobos y en la conducción el maestro Adrián Marcelli. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy contento de seguir con esta experiencia de podcast. Fíjate que lo que me entusiasma mucho es que me encuentro con alumnos que nos están escuchando en muchas zonas de México y de otros países. Y luego lo toman en diversos horarios y eso hace como que tengo dos vías de comunicación o tres, ¿no? Una es que me escuchen en podcast, que es lo novedoso para mí, que llevamos un año, que leen los libros que he escrito, eso también es una experiencia interesante. Y tercero, que toman los seminarios, ¿no? Que estoy dando en línea y presenciales. Entonces, es una experiencia muy grata, ¿sabes? También a mí me ha encantado mucho que ya nos estaban extrañando, a ver cuándo empieza la segunda temporada. Yo les dije, a ver, revisen los del año pasado desde el principio y ya van a ver con qué vamos a iniciar este año. Así que justo el año pasado en los podcasts, Adrián hiciste mucho énfasis en la respiración, con eso iniciamos este año también con este tema y justo vamos a continuar porque creo que no le hemos dado la suficiente importancia. Yo creo que en todas las disciplinas la respiración debería ser fundamental, pero se ha estudiado un poco. Sin embargo, en la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo sí se estudia bastante. Le mando saludos a la doctora Yara Oteiza, que de verdad es genial con el trabajo que está haciendo contigo en el seminario de Pranayama, el Prana Sanyama. Quien no lo haya tomado, este año va a haber una segunda oportunidad porque de verdad todos los maestros y los que no son maestros de la asociación deberían de tomarlos. O sea, el yoga de la salud a través de la respiración y manejo de la energía, por supuesto. Así que hoy, en el programa anterior, si queremos recapitular un poco, Adrián, quisieras hacer un pequeño resumen de qué hablamos de la respiración y las emociones y ahora en qué nos vamos a centrar. Fíjate que recuerdo que el episodio anterior estuvimos hablando de las fluctuaciones de la mente. Y luego queda como muy árido el concepto, ¿no? Y entonces lo transformamos y fue muy interesante para mí hablar de los 5 tipos principales por los que generamos una experiencia o tenemos una experiencia de dolor o de placer emocional. Entonces hablábamos de emociones incorrectas, conocimiento correcto, emociones incorrectas, emociones tan sustentadas en la fantasía, emociones que tienen que ver con el sueño profundo, emociones que se distorsionan porque tienen que ver por la memoria. Y fíjate que esas emociones tanto son dolorosas como placenteras. Entonces, aun cuando estamos en una experiencia muy placentera, estamos a veces en la fantasía y dándole vueltas a algo que es irreal o que no nos está nutriendo. Hoy quería comentarte en Mati, estoy haciendo un esfuerzo que me está haciendo muy, muy grato, quitar la terminología en sánscrito. Ya cuando quieran dialogar, con mucho gusto les digo. Pero mira, vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes. Uno, tiene heridas grabadas en la piel, en el alma, en la mente. Las heridas. Esto es un término que estoy mordiéndome la lengua para no decirlo en sánscrito, pero son aquellas impresiones que quedan grabadas y que me van volviendo un autómata. Es decir, yo actúo en relación a mis heridas y a mis memorias grabadas que me van limitando la capacidad de no ser un neurótico. El neurótico es el que trabaja de manera, como te diré, plana, con una acción mecánica a partir de experiencias pasadas, ¿no? No se permite actualizarse y relacionarse con lo que realmente está viviendo en presente. Vamos a llamarle así, las heridas. Y luego, ¿cómo se da en mí, en este momento de mi vida, mis deseos? Mi deseo y mis apegos. El yoga maneja estos dos elementos como detonadores de que no podamos realizarnos como personas y vivir en la salud, en la felicidad y la trascendencia. Repito, la forma como activo el deseo y el apego, me apego a cosas que son tontas, porque nunca voy a poder
poseerlas. Eso pasa mucho en una relación de pareja, ¿verdad? Me apego a mi esposo, a mi hijo, pero aun cuando dure mucho la relación, son transitorios. Y yo no ejerzo mi capacidad de mantener mi conciencia de autonomía y cuando se va esa pareja, ese hijo, esa cosa a la que estoy apegado, entonces surge el sufrimiento por la soledad. Pero cuando yo soy consciente de que es transitoria mi relación con mi pareja, con mi hijo, con las cosas, entonces se va diluyendo el apego y cuando se van, les digo muchas gracias, que Dios te bendiga porque me hiciste muy feliz y entonces surge no el sufrimiento en la soledad, sino el placer de la solitud, término que ya habíamos hablado. Y la solitud es cuando vivo y en un momento dado nadie me rodea, pero me siento plenamente realizado. Y tiene que ver mucho cómo manejo el deseo y el apego. Y tiene que ver mucho cómo supero y sano las heridas, las impresiones mentales grabadas en mi cuerpo, en mi mente y en mi subconsciente. ¿Sabes que una de las cosas que hago con mis alumnos es que les pido que digan de otra manera sus experiencias emocionales? Porque muchas veces repetimos pautas neuróticas, fortalecemos nuestras heridas y estamos ahí como dándole vuelta al dolor de una herida abierta por la forma como lo expresamos. Voy a tratar de dar un ejemplo. Si yo te digo, me abandonó, eso es abrir la herida. Si yo te digo, fíjate que se fue y yo me sentí muy liberado, empecé a respirar mejor. Es la misma experiencia dicho de otras maneras. Y entonces eso va diluyendo las formas como yo me quedo atorado en las heridas. Bueno, todo lo que vivimos se divide en experiencias reales, puras, auténticas, y experiencias que son impuras, negativas e irreales. Fíjate que en este paréntesis quisiera, aparte de mandarles saludos a quienes nos están ahí siguiendo, no sé si están como de acuerdo conmigo que este tema creo que sí les va a cambiar la vida y la forma de ver el tema del yoga, las emociones, la respiración. En el programa anterior estuvimos hablando mucho de la importancia de la respiración. Ahorita que dices de las heridas, el manejo de la respiración, la importancia, hay técnicas que me gustaría mucho que me platicaras de estas técnicas que nos ayudan no solamente a concentrarte en el presente y a manejar tu respiración como, ¿cómo podría decirlo? Como parte de una academia. Yo creo que todos deberíamos saber respirar o entender para desbloqueos, porque en el cuerpo, mencionabas en el diplomado del pranayama, el pranayama, que están pendientes porque este año va a volver a tener otra oportunidad quienes no pudieron no tomar el seminario. Mencionabas de algo importante. En tu cuerpo tienes esas heridas, en tu cuerpo tienes esos bloqueos que muchas veces son cadenas musculares y a través de la respiración, a través del yoga, a través de las tecnologías de la respiración, puedes desbloquearlo, ¿no? Y que sabemos muy bien, como bien mencionabas hace rato, no vamos a mencionar palabras esas que tú para que no nos espantemos, pero pues están los vayus, por ejemplo, están esos puntos energéticos, que en estos momentos se acaba ahí el nombre, esos puntos que también se tienen que, nadis, los nadis. Y entonces, Adrián, a mí me gustaría mucho centrar este tema, porque estoy segura que podemos no sé, refrescar este tema en gente que ya lo había leído y en gente que no lo ha visto nunca, poder estar a lo mejor interesados en algún diplomado y aprender. Fíjate que hay como, yo tengo una mente bastante esquemática y eso me ha ayudado a ser didáctico, tratar de hacer entender las cosas que luego son medio complejas o barrocas. Mira, vuelvo con mi intención permanente de no usar términos en sánscrito y voy a usar términos occidentales. Lo primero que la respiración nos permite, nos ayuda, es, yo decía desde el programa pasado, hacer pausas. En términos de lo que te das cuenta, en términos de la conciencia, eh, podríamos ponerle un nombre occidental que me gusta mucho, que se llama
focalizar, concentrarte, focalizar, poner atención. A mí me encantó un mensajito en redes que decía, no estás triste, estás distraído, porque no te enfocas en lo importante. ¿Cuántas veces no nos enfocamos en lo esencial? Si es que hay algo esencial. O nos damos cuenta que al enfocarnos, nos damos cuenta que en esa experiencia no hay nada esencial, que nada más estamos perdiendo el tiempo, perdón la palabra, que no es muy buena en este contexto, o estamos dando vueltas en algo que no es polvo, ¿no? Polvo somos y al polvo volvemos, dicen los cristianos, ¿no? Entonces, este es el primer paso. Las dos columnas del yoga, Mati, son las posturas y la respiración. Vamos a hablar sin términos hasta donde yo pueda. Y entonces, ayer yo hablaba con mis alumnos, porque así como estoy aquí contigo, hice un movimiento, volteé y vi que había un libro maravillosamente fotografiado, este yoga de la postura muy occidental, que tiene descritas 2100 posturas. Y puede parecer mucho, pero en los libros antiguos se dice que hay 84,000 posturas básicas del yoga. Bueno, ya con 2100 es una barbaridad, ¿no? Normalmente mis alumnos aprenden, yo ahorita a bote pronto te diría, un profesor de yoga que yo certifique maneja unas 150, 200 posturas de manera en diversas secuencias, ¿no? Por decir un número, a lo mejor es un poco más, un poco menos. Bueno, cada postura de yoga genera la activación de los puntos donde tú eres frágil y activa los puntos donde tú eres fuerte. ¿Te has dejado el cuerpo de las personas que de repente tienen un tórax muy amplio o y unas piernas muy débiles o unas piernas muy gruesas, caderas muy grandes y un tronco muy reducido en relación a caderas y muslos? En fin, todo eso es como los volúmenes del cuerpo se van adaptando a las cicatrices, a las experiencias de la vida. Yo lo observé mucho en Bolivia, fíjate, que de repente hay un culto a la mujer, pero ancestral. Y muchas mujeres bolivianas tienen piernas gruesas, caderas anchas, porque sostienen mucho peso. Sus cicatrices de abandono, de dolor, de echar adelante a los hijos, y luego los hijos se vuelven alcohólicos, en fin, tragedias, ¿no? Y entonces ellas generan un cuerpo con características particulares. Entonces, lo que te estoy diciendo es las posturas del cuerpo activan tus fortalezas y tus debilidades. Tus fortalezas porque las consolidan y las amplían conscientemente. Y los puntos débiles de tu cuerpo, las posturas del yoga, las detectan y empiezan a hacer un trabajo como entrenamiento. Es como cuando te lastimas la pantorrilla y empiezas a hacer ejercicios terapéuticos para volver a fortalecer las cadenas musculares que te van a hacer posible recuperar el funcionamiento de la pantorrilla, por decir algo, ¿no? Entonces, las posturas de yoga actúan siempre como una terapéutica que toca todos los aspectos físicos, pero para el yoga, lo físico es energía y la energía son emociones y las emociones son pensamientos. Cuando tú tienes un pensamiento doloroso, acabas dañando tu cuerpo físico después de pasar por una experiencia emocional. Está todo interrelacionado. Entonces ahí vamos. Primero, hacer posturas de yoga. Mucha gente piensa que en yoguismo, nuestro linaje, no le damos importancia a las posturas. Claro que le damos. Es el cimiento de mucho. Lo que decimos es que no nos quedamos en la parte física de la postura, sino vamos un poco más allá. Entonces, primer punto, postura. Y la segundo, la respiración. Entonces, dime qué sientes y te diré cómo estás respirando. Lo que yo decía el programa pasado, creo que lo dije, que tenemos como una huella dactilar de lo que realmente sentimos por la manera como respiramos. Entonces ahí están los dos ejes, posturas siempre acompañadas con respiración. Y te tengo que decir que hay escuelas de yoga que yo no comparto su visión, que separan la respiración del asana. Para mí son fusiones, son lo mismo.
Haciendo una postura de yoga descubres una forma de respirar. Respirando de cierta manera, tu cuerpo se flexibiliza para entrar en una postura. Son pegadas, no están separadas, son la misma cosa, como una cebolla con capas. Y eso te lleva a aprender a descubrir tu fragilidad. Yo siempre lo he dicho y me has escuchado, Mati, cuando descubres tu fragilidad, te estás volviendo un ser humano superior. Superior no de que te sientas arriba de los demás, sino más fortalecido, más sano, más realizado. Tu fragilidad es importante y hay que entrenarla. Y todo se da con esa palabra que te dije, focalizar. La focalización vinculada con la postura y con la respiración te lleva a otra etapa, a una cuarta técnica. Y la cuarta técnica es contracciones, contracciones fuertes. Y tiene que ver con el piso pélvico, la caja torácica y la zona clavicular, ¿no? Entonces, todo en la vida, Mati, se genera con un movimiento centrífugo de expansión y un movimiento centrípeto de contracción. Y eso se da en tu vida, como cuando te entregas a una relación amorosa y tu cuerpo hace esto, ¡pah! Se abre. O de repente estás sufriendo y te decepcionó y te contraes. Para que vuelvas a encontrar mi sonrisa vas a tener que hacer mucho trabajo porque ya me contraí, ¿no? Y eso se hace en el yoga a partir de elevar los músculos del piso pélvico, aprovechar el proceso respiratorio donde generamos también un movimiento respiratorio en un músculo que está, digamos, abajo de las costillas, que nos permite respirar, y la zona clavicular y la garganta. Y entonces voy otra vez por cuestión didáctica. Posturas, respiración, focalización, contracciones. Fíjate, cuando tú haces una pausa en tu relación de pareja, te contraes y el otro se contrae, pero lo hacen como un acuerdo, no por un pleito. Se distancian un rato, se dan una pausa y luego regresan abiertos y profundizan. Y eso se hace en la práctica del yoga cotidianamente. Asana, postura, respiración, concentración y este juego de contracción, expansión. Y ya que lo logras, Mati, empiezan a surgir to- todo un arte que es apoyar esa experiencia que te acabo de mencionar con posiciones de las manos y del cuerpo, como cuando los japoneses y los coreanos y los chinos te hacen así. Namaste, dicen los hindús, y es como de respeto o de concentración. Cuando abres las manos, dejas el pulgar y el meñique juntos y haces una flor, metafóricamente la flor del loto, donde estás buscando equilibrio, ¿no? Ayer me acordé de una, de una posición de las manos que es vincular el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Es como la cereza del pastel. Fíjate lo que me preguntaste, Nati, y a dónde llegué. ¿Cuáles son las técnicas de la respiración para el manejo de las emociones? Y yo te dije, postura, respiración, concentración o focalización, contracción y expansión consciente y posiciones de las manos y del cuerpo para generar un lenguaje no verbal. En el yoga hay esta posición con las manos. Para los que no nos están viendo, estoy poniendo la mano derecha adelante de la mano izquierda, entrelazada por mis dedos pulgares. Y esto hace miles de años los usaron los practicantes de yoga para decir, ¿para dónde voy? Pausa. ¿Hacia dónde debo dirigirme? Y además, la mano derecha delante de la izquierda. Y además, protegerte de que los demás no te tomen como un bote de basura. Yo soy un templo. Yo no soy un bote de basura.
Fíjate, te estoy hablando del ABC, pero cómo es importante, y te doy toda la razón, regresar a estos conceptos, porque luego veo escuelas que hasta pena me da, en el buen sentido y con mucho respeto, que hacen y hacen y hacen cosas sin saber dónde están o por qué lo están haciendo así. Creo que vamos a tener que Bueno, destinar otro programa, porque esto que acabas de mencionar, la postura de las manos, el manejo de la respiración, la tecnología que se maneja en yoga, pues sí son, podría decir de alto nivel. El yoguismo se caracteriza por eso. En la Asociación Internacional, se aún no la conocen, entren en las páginas de Yoga en Síntesis, ahí en Maracaibo, en Colombia, Costa Rica, entonces Perú, España, Francia. Están en todo el mundo justamente porque hay especialistas de varios temas y se conjuntan con las enseñanzas de los maestros, y que no es lo mismo una escuela que un linaje, que también eso me gustaría mucho en el siguiente programa. Adrián, nos mencionabas. Yo sí quisiera diferir un poco, me gustaría mucho que siguieras mencionando las palabras en sánscrito, porque justamente es para eso, para que también la gente se vaya pues viendo que hay una bueno, preparación muy fuerte, ¿no? Hay una de preparación. lo que hablé hoy, Yo a ver, siempre, vamos ajá, rápida. ¿Qué es el yoga? A ver, te interrumpo rápido como reactivo que soy, ¿no? Y de lo que estuve hablando es ekagrata, focalización, bandas, contracción y expansión, asana, posturas del cuerpo, pranayama, respiración, mudra, posiciones de las manos, ¿ok? Y todo eso lo hacemos con un eje que es la pausa que se maneja en la respiración, se llama kumbhaka. Me encantó decirlo al final, ¿eh? Y no al principio. Yo quiero explicar las cosas porque luego decimos kumbhaka, 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 y ya se nos olvidó qué quiere decir, ¿no? Kumbhaka es la pausa que nos permite un cambio de conciencia. Ecágrata es la focalización que te permite poner atención, que no pase la vida enfrente de ti sin que te des cuenta. Banda, es meterte en el flujo de la vida, la expansión y la contracción. Asana, son las infinitas combinaciones de tu cuerpo para estimular tus zonas de poder y fortalecer las zonas débiles o frágiles. Mudra, la cereza del pastel, las formas de las manos y del cuerpo que redondean, concentran toda esa experiencia. por eso me encanta el Bueno, yoguismo, y esa es la cedí ante oportunidad de tu... seguir aprendiendo. Sí, tenemos que aprovechar los medios como estos digitales para también decir lo que no lo dice todo el mundo, ¿no? Entonces no tenemos que manejar el lenguaje que maneja todo el mundo, porque justamente es lo que hace yoguismo, y por eso me ha interesado mucho seguir en los diplomados y seguir aprendiendo, y creo que muchos de los que nos siguen seguramente por eso están, y todos los científicos, Claro. científicas, médicas, médicos que están inmersos en los diferentes diplomados acaban de iniciar por ahí. Ya en este mes de febrero, 2 diplomados más, van a haber muchos este año. Tus seminarios, Adrián, el maestro Lalo, el maestro Francisco, que tienen seminarios permanentes. Es un gusto de verdad poder escuchar a nuestros maestros que hablan de diferentes temas y que están al 100 siempre adelante. Y creo que es una gran oportunidad tener este linaje, que eso me gustaría que se abordara en otro programa. ¿Qué es un linaje? ¿Por qué se habla de yoguismo como linaje? Pero ahorita casi ya vamos a finalizar. No sé con qué A quisieras. ver, te quiero decir algo más, Alti. Ajá, sí. Respondiendo a tu reto y a que me dijiste difiero de ti violentamente. Bueno, les recomiendo que vean el programa pasado. Para mí fue muy interesante porque vimos acerca de los 5 distorsiones que hacen que tus emociones no te lleven a la salud y a la trascendencia. De eso hablamos en sánscrito, de los vritis, y hablamos de pramana, emociones correctas, viparjaya, emociones incorrectas, vikalpa, emociones sustentadas en la imaginación, nidra, emociones sustentadas en el subconsciente que heredamos, smriti, la memoria, que es una elaboración intelectual, y dijimos que las emociones son klishta, dolorosas, y aklishta, no dolorosas. Fíjate todo el lenguaje que podemos usar y queda todo enredado. Pero ¿qué tal si lo agarramos como técnica? Sí, Hablamos en castellano y al final lo explicamos en sánscrito. adelante. Vayan diciendo, ¿qué quería decir Nidra Yoga? ¿Qué quiere decir Smriti? ¿Qué quiere decir Vriti? Y son toda la Para mí ya son lenguajes así como muy adquiridos, ¿no?
y trato de que luego la gente dice, es que me hablas como en chino. Y le digo, no, es sánscrito y es parecido de complicado. Pero Llegamos como el glosario final del programa, ¿te parece? claro, y muy bien, encantado, encantado. Quedamos con varias cosas, yo tenía aquí mis apuntes y vamos a hablar también de la parte anatómica del cuerpo. A lo mejor en el siguiente programa podemos hablar cómo está esta relación con la respiración. Sabemos que tenemos tres tipos de espacios de respiración en nuestro cuerpo, la parte baja, media y alta. Bueno, cómo poder trabajar toda esta tecnología. Hay mucha tarea, Adrián. Quiero que también hables de Nidra Yoga. Eso pareciera que es un tema que ya se abordó, pero hay mucha gente que está muy emocionada con ese tema. Hablar obviamente más de este tema de las emociones. Mira, Hay una hay cosa, a una, mí me gustaría tener el programa más seguido, pero dependiendo de los tiempos, siempre es un gusto tenerte y poder aquí de primera mano tener a mi maestro, tener al co-conductor con este tema. Así que, pues, ¿qué te parece si nos vas diciendo toda la lista de temas? Lo ponemos ahí en las redes y que nos diga cuál quiere, no, ¿no? y mira, tengo un alumno que estimo mucho, que el otro día faltó a clase y le llamé la atención amablemente, oye, te extraña, ¿no? Y es que él me dice que cuando repito un tema, doy el mismo tema, pero yo estoy hablando de otra cosa. Es que es muy profundo, Mati. Simplemente usar un lenguaje o un ejemplo hace que personas que no han captado o que yo no he podido transmitir adecuadamente una idea, la capten. Entonces, yo encantado puedo hablar de Nidra Yoga al infinito porque son etapas que en mi vida me apasionaron y que todavía tengo ahí como temas que me parecen muy importantes. Podemos hablar de muchas cosas, Mati. Estoy feliz de estar otra vez en este proceso. Y otro tema que también me han pedido, cómo manejar el estrés, que no sé por qué existe, ¿verdad? Pero se maneja el estrés a través ¿Cómo del manejar yoga. qué, perdón? El estrés, Mm. cómo quitar el estrés de la vida de muchas personas y esta prisa que todo el mundo Mira, yo está. siempre digo, cambia tu alimentación, haz posturas de yoga y respira. Y eso te va a llevar a focalizar, a meditar y te va a cambiar tu vinculación con el estrés, ¿no? Pero lo vamos a hablar con calma. Pero recuérdate, no te estoy diciendo que tomes una dieta específica. Claro, yo tengo una dieta desde que nací, pero no soy promotor de mi dieta, sino tienes que entender que tú eres lo que comes. Tienes que entender que tu cuerpo se puede estimular. Hay mucha gente de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento que hacen posturas de yoga y acaban agotados. No se dan cuenta del trabajo profundo que se da en el cuerpo a través de la práctica de postura. Y si lo acompañas con respiraciones adecuadas, ayer te diste cuenta, ¿no? Teníamos alumnos muy avanzados en el seminario de ayer. Hicimos una práctica con respiración, una respiración básica, digámoslo en términos así didácticos de carga y descarga, eh, y pratiloma y anuloma pranayama, ahora que me pido que diga los términos, carga y descarga, y gente que había hecho posturas sin poner atención en la respiración, estaba asombrada cómo la experiencia se modificó. Vamos a repetir algo que hasta que me agote el tema, va a estar dándole vueltas como la pausa es importante. La pausa. Kumbhaka. Haz pausa sin aire, haz pausa reteniendo el aire y el mundo va a cambiar. Perfecto. Pues nos vemos en el siguiente Yoga Podcast, Adrián. Gracias. Muchas gracias.